Cambios que se presentan en la vida de un momento a otro y que nosotros no tenemos el control de manejar, pero sí de asumir con toda la responsabilidad y con toda la conciencia. Para eso vamos a llamar a una gran especialista, la doctora Alexandra Sterling, que ya está con nosotros aquí en la sala de las Tardes del Sol. Así que mi querida Alexa, bienvenida. Me encanta saludarte. Buena energía para ti. Buena energía. Muy bien. Muchas gracias, siéntate, Mauro. por favor, mi Alexa. Muchas gracias. Bueno, es normal, digámoslo así, o es del ser humano que nos resistamos al cambio, mi querida Alexa. Nos cuesta mucho trabajo, Mauro, muchísimo trabajo el cambio, y nos cuesta mucho trabajo porque no comprendemos de qué se trata. No comprendemos que la vida es cambio constante. Entonces, como el cerebro está muy adaptado a la supervivencia, esa parte que tenemos todavía reptiliana muy primitiva, que nos dice, si usted ya descubrió algo que sea agradable para usted, quédese ahí. Pero resulta que la vida no es eso. Y por eso, si no aprendemos a asumir y a aceptar los cambios con sabiduría, pues vamos a sufrir y nos va a ser mucho más difícil seguir creciendo, porque el cambio también es eso. El cambio implica crecimiento, transformación. No somos seres que estemos aquí para llegar a un punto y quedarnos estáticos. El miedo que nos da el cambio nos ha ayudado para buscar soluciones, formas de trascender las dificultades. Y eso nos tiene aquí, porque el miedo nos ayuda a decir, ojo, hay algún peligro inminente, podemos sufrir algún tipo de lesión, pero eso no es la camisa de fuerza para que tú te dejes vencer por el miedo, porque el miedo te estanca si tú no lo manejas con sabiduría. Bueno, vamos a invitar a nuestros televidentes a que participen en audios WhatsApp también con todas sus preguntas, también a través del 518-40-98, 524-3536. Abrimos todas las líneas para que puedan participar de este interesantísimo tema. De hecho, ya tenemos algunas preguntas a través de nuestra línea WhatsApp. Bienvenidos, buenas tardes y adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián. Con todo lo que está pasando y viendo tantas noticias y crisis y caos, mi madre, que tiene una edad avanzada, está hecha en manojo de nervios. ¿Podrían ayudarme a ver de qué manera puedo hablarle para ayudarla? Gracias. Un excelente programa. Muchas gracias, Fabián. Pues fíjate lo que estábamos diciendo ahora, Alexa. Ante esta situación que obviamente ha representado un cambio para todos, pues entonces la gente está tensionada, miedosa, obviamente. Hay una ansiedad, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces ahí es donde viene la pregunta de Fabián, ¿qué le digo a mi madre que está sufriendo en este momento de angustia? Así es, Mauro. Y justamente las personas de edad avanzada son las que más sufren con esta situación, porque les da mucho temor lo que puede pasar. Sufren por sus seres queridos, sufren por la seguridad de quienes están afuera, sufren por lo que no pueden hacer. Y ahí es donde podemos, no solamente las personas de edad avanzada, créeme, mi Mauro, que hay muchas personas muy jóvenes que se enfrascan en lo que puede pasar y en lo peor que puede pasar, que de alguna manera ahí está la dificultad. No nos enfocamos en lo que podemos hacer, sino que nos enfocamos en lo que no podemos hacer, donde no podemos actuar. Entonces, para estar en una tranquilidad dentro de una situación, la que sea, si estamos en este contexto actual, tenemos que verificar que en el momento presente, lo único que podemos hacer es lo que podemos hacer. Y puede resultar algo filosófico, pero es absolutamente claro. Si tú puedes actuar en el lugar donde estás, actúa. Si no puedes hacer nada por transformar el entorno o la situación que estás viviendo, entonces lo mejor que puedes hacer es ir hacia adentro y concentrarte en estar en un estado que te permita a ti solamente permanecer en el presente, actuar donde tienes que actuar. Si no puedes actuar, envía la mejor energía, la mejor mentalidad, que es lo único que puedes transformar, para que eso que está sucediendo afuera fluya de la mejor manera posible. Siempre le digo a las personas que tu mente, tu vibración y tu energía es lo único que puedes manejar, manipular, transformar. No hay otra cosa afuera que puedas cambiar. Entonces, si estás en tu casa, estás segura en tu casa, para responder a la pregunta del televidente, estás en un espacio donde no estás viviendo ningún tipo de agresión, concéntrate en enviar la mejor energía de amor
para que todo lo que está sucediendo afuera se desencadene de la mejor manera posible. Eso es lo que podríamos hacer en tu caso. 1:46 p.m. Ahí está entonces la respuesta para nuestros televidentes que pueden preguntar lo que quieran. También estamos en este momento por Facebook Live transmitiendo sus preguntas. Escriban lo que quieran, con mucho gusto vamos a tener en cuenta todas sus sugerencias. A esta hora, 1:46 también, queremos invitarles a esa interactividad permanente con nuestro tema del día, que es de palpitante actualidad. Hablamos, Alexandra, de cómo asumir esos cambios que se presentan repentinamente como los que estamos viviendo en la actualidad. Pero, ¿cómo entendemos el tema de asumir? ¿Qué viene siendo asumir? Mauro, asumir significa tener la responsabilidad para actuar donde puedo actuar. Y para actuar o asumir la responsabilidad es absolutamente necesario tener comprensión. Tener información suficiente, que es la que nos da la comprensión, para poder actuar de la mejor manera donde estemos. Y estamos hablando en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el actual, que lo podemos llevar a un ambiente político y social, sino también en tus relaciones, en tu mundo interno, en tu salud, en tus recursos económicos, en la labor que tú estás desarrollando, en un trabajo, en un espacio donde estás prestando un servicio. Asumir significa que yo puedo dar lo mejor de mí y ser absolutamente responsable de lo que yo pienso, siento, digo y hago. Pero para eso necesito información suficiente para saber cómo funciona la vida. Lo que estamos viviendo no es al azar. Y esto tampoco es una situación local, es una situación global. El mundo está cambiando, los sistemas se están transformando. Estamos llamados como humanidad a hacer un cambio, porque nos estamos dando cuenta como humanidad que lo que estamos sosteniendo es insostenible desde todos los puntos de vista. Entonces, para hacer esos cambios externos y poderlos ver afuera, necesitamos entrar individualmente al averiguar, a ahondar, a auditarnos. ¿Cómo pensamos? ¿Cuáles son las creencias que nos sostienen? ¿Cuáles son los valores que nos sostienen? Para que así podamos hacer parte de ese cambio. Pero no desde un cambio que viene del ego, desde donde hemos hecho todos los cambios como humanidad realmente, por eso no están siendo sostenibles. Ese lugar de cada ser humano que es el lugar egoísta, miedoso, un lugar del ser humano donde solamente quiere su propio beneficio, sin importarle el beneficio de los demás. Esto también está mandado a recoger. Si nosotros realmente estamos sintiendo un llamado al cambio, ese cambio tiene que empezar de adentro hacia afuera. Reevaluar lo que yo creo de la vida, lo que yo creo de mí mismo, de mí misma, lo que yo estoy dispuesto a dar como persona, como profesional, como ser humano, para que haya un cambio real y profundo para nosotros como humanidad. Si yo cambio, cambiará el mundo, dice la frase célebre. Pero entonces, lo que tú estás explicando allí es, nosotros podemos generar un cambio de esa realidad externa que estamos viendo, pero lo primero que tenemos que hacer es comenzar por cambiar nosotros mismos. Bueno, ahí te voy a explicar algo que es súper importante, mi Mauro. En primera instancia tenemos que entender qué es la realidad. La realidad es donde yo puedo actuar. Nuestra realidad, la nuestra, la tuya y la mía, está en este momento, en este estudio, en las instalaciones de Telepacífico. Aquí podemos actuar. Yo aquí puedo ponerme de pie, aquí estoy hablando con los televidentes, estoy hablando contigo. Esta es mi realidad, la mía. Pero afuera hay otra realidad. Pero yo no puedo actuar en este momento en esa realidad que está allá afuera. Por lo tanto, ¿yo puedo cambiar la realidad externa? No. Solo puedo transformar donde yo puedo actuar. Por lo tanto, la realidad como tal es inalterable, porque es una constante. Si yo quiero ver afuera una transformación de circunstancias, de oportunidades, de situaciones para mi vida que sean satisfactorias, tengo que darme cuenta dentro cuál está haciendo esa vibración, esa energía, ese pensamiento, esas acciones que me están haciendo correspondiente con una realidad en particular. No podemos cambiar la realidad externa si primero no entendemos que la realidad es donde yo puedo actuar. Por eso angustiarse, que era la primera pregunta que nos hacía el televidente, no funciona para nada.
Por más de que yo me angustie si mi hijo está en la calle y no sé qué está pasando y estoy muy angustiada porque no llama, no aparece, el que yo me angustie no cambia la realidad que esté viviendo mi hijo afuera. Claro, va a pero generar sí más es cierto, caos. de acuerdo, pero sí es cierto que lo que yo puedo hacer para estar en coherencia con lo que puedo hacer es lograr un estado interior de calma frente a lo que está pasando afuera. Es la mejor manera de actuar con sabiduría cuando no puedo actuar en lo físico, manejar mi mente y manejar mis emociones. 1:52 p.m. ¿Cómo asumir con sabiduría los cambios, lo que está pasando? Es nuestro tema el día de hoy. Ustedes participan 524-3536, 518-4098. También en nuestros audios de WhatsApp vamos a darle la oportunidad para sus preguntas. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gloria. Bueno, ustedes dicen que hay que asumir pues los cambios desde lo positivo, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo pues para ver el lado positivo pues a toda estos demanes, a violencia que estamos teniendo en estas circunstancias actuales? Bueno, ahí está. Muy interesante la pregunta. Interesante el cuestionamiento de doña Gloria. Y muy al lugar, doña Gloria, muchas gracias. Porque cuando usted dice positivo, hay un error muy común en las personas cuando hablan del positivismo. Positivismo per se no sirve tampoco para nada, como el negativismo tampoco sirve para nada. Se trata de tener la información suficiente para comprender y poder actuar en consecuencia. ¿Comprender qué? Primero, todo lo que sucede en el universo. Saquémoslo del contexto de lo que estamos viviendo para luego interiorizarlo y comprenderlo más fácil. Todo lo que sucede en el universo está perfectamente organizado, sin que el ser humano tenga intervención para deshacer estas cosas que están muy organizadas en el universo. Hay un plan. Y ese plan no tiene nada que ver con religiones, ni con creencias, ni con nada que altere tu forma de pensar. Respetando todas las creencias, todas las formas de ver la vida, simplemente te llevo a que hagas una verificación científica. ¿Tú crees que si este universo no estuviera regido por leyes matemáticamente exactas, funcionaría el universo como funciona? Todos los días sale el sol independientemente de lo que nosotros hagamos en el planeta Tierra. Todos los días tu cuerpo físico tiene unas funciones que tu mente no racionaliza para que funcionen. Hay una inteligencia, llámala como quieras, pero hay una inteligencia superior que tiene muy organizado todo. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablas de toda la violencia y las situaciones que se están viviendo en la ciudad y que se están viviendo en el país y que se están viviendo en el planeta. ¿Cómo hacer para estar positivos acerca de eso? Más que positivo, se trata de comprender que hay seres correspondientes con hacer cambios de esa manera, de una manera abrupta, de una manera fuerte, de una manera que te lleva a hacer este tipo de protestas y situaciones porque es parte de su proceso en el universo. Es la forma en que esos seres se encuentran para hacer sentir y hacer y lograr ciertos cambios en el planeta. También lo hemos visto por todas las redes sociales que se han compartido información acerca de que los diferentes espacios históricos que ha tenido el planeta se han vivido a través de la violencia. Y es totalmente cierto, no podemos tapar el sol con un dedo. Las diferentes situaciones de cambios que hemos vivido como humanidad han venido después de situaciones muy difíciles y de agresión. ¿Eso significa que justifiquemos la violencia? No. Significa que nos está mostrando algo. El ser humano todavía no está en una vibración correspondiente a lograr cambios profundos de una manera pacífica y armónica. Todavía no estamos listos, pero eso no quiere decir que no hayamos otros seres que ya comprendamos que sí es posible y que podamos dirigirnos a esos procesos. Habrán quienes se opongan y digan que así no se logra nada. Claro, es su experiencia, es su información y su correspondencia y es igualmente válida y respetable.
Sin embargo, los que ya comprendemos cómo funciona el universo, la perfección que existe, que cada cambio se logra en su momento y en su forma, y que esto es como un parto, donde los cambios, y en el momento en que esa madre está en ese momento del parto, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, incluso hay este deseo de no haber vivido esa experiencia, porque hay tanto miedo de que algo salga mal, que hay mucha tensión ahí. Sin embargo, la invitación es a que podamos comprender que los procesos de cambio que estamos viviendo, primero no son necesarios que sean violentos, pero así los vemos como humanidad. Y cada vez es necesario que comprendamos que podemos hacerlo de otra manera. Pero si ya lo estamos viviendo, lo que podemos hacer es, desde nuestra comprensión, elevar una oración si eres de oración, elevar una meditación si eres de meditar, elevar tu mentalidad para que todo lo que se está gestando se geste de la mejor manera posible para el bien de todos los involucrados. Eso es lo único que en este momento podemos hacer, actuar desde cada conciencia de cada ser. Algunos tienen una conciencia de esfuerzo, de lucha, de agresión. Esos son mucho menores, créeme, porque en estas protestas también hemos visto el otro lado. Hemos visto personas que han estado pacíficamente pidiendo sus derechos, estando en un espacio donde dicen ya estamos cansados de ciertas situaciones, y eso está muy bien. Hay otros que están aprovechando porque están en ese estado de conciencia donde creen que muchas cosas, ni siquiera por logros, sino porque simplemente están en eso, a dañar, a agredir. Y hay otros que estamos en esta posición de enfocar nuestra energía en ese cambio que favorezca a toda la humanidad y hacerlo de la mejor manera posible. Pero definitivamente aquí hay que manejar, como tú muy bien lo dices, el nivel de conciencia. Hay que trabajar mucho la conciencia, hay que enfocarnos con esa energía positiva para poder ver esto como un proceso natural. De lo contrario no lo vamos a lograr. Así es. 1:58 p.m. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos aquí en Las Tardes del Sol, el magazine de la buena energía. 2 de la tarde, 1 minuto, familia de Las Tardes del Sol. A todos ustedes les agradecemos infinitamente por continuar con nosotros. Y bueno, para quienes apenas llegan a la programación de nuestro canal Telepacífico, hoy en este espacio familiar estamos hablando sobre cómo asumir los cambios con muchísima responsabilidad y sabiduría. Alexandra Sterling es nuestra invitada principal en esta tarde. Me encanta saludarte, Alexa, ¿cómo estás? Muy bien, igual, Tefa, muy bien, gracias. Alexa, cuando nosotros nos dicen cambios, siempre nuestra mente empieza con un revuelo gigante porque empiezan todos nuestros miedos, todos nuestros reflejos y todos nuestros espejos a mostrarnos quiénes somos verdaderamente. ¿Por qué llega el miedo como primera emoción cuando tenemos que cambiar algo en nuestra vida? Porque estamos muy acostumbrados a ser reactivos frente a la forma en que vemos la vida. Al principio decíamos que estamos muy acostumbrados a buscar llegar a un lugar donde ya eres feliz o ya lograste lo que querías o ya como que alcanzaste, ¿no? ese sueño. Entonces, nuestro cerebro está muy acostumbrado a que estés en un lugar donde no haya movimientos, cuando la vida es un total movimiento. Sí, claro, es una montaña rusa, como así. Todo el tiempo. Entonces, si tú no comprendes que la vida es movimiento y que estamos aquí para vivir experiencias que nos permitan evolucionar en conciencia, que nos permitan comprender lo que no sabemos, pues que vamos a rechazar esos cambios en la vida. Incluso cuando nos permitimos soltar, confiar en esa inteligencia que les hablaba ahora y decir algo así como, no sé cómo manejar esto y pido asistencia a los seres de luz, a los ángeles, si esa es tu convicción, independientemente de que creas o no, hay una energía que está sosteniéndonos todo el tiempo como espíritu. Pero si tú dejas un poco tu mente racional por un momento y te conectas con tu sabiduría interior, vas a poder darte cuenta que solo no estás en el universo. Claro. Siempre que tú te dispones a ser ayudado por la divinidad, por la vida, por la inteligencia superior, aparecen
estas personas, la información, las oportunidades que te llevan a ese lugar donde tienes que estar. Alexa, ¿cómo puede hablarnos nuestro cuerpo cuando ya necesitamos ejercer un cambio, ya sea en nuestro campo sentimental, familiar, en nuestro campo laboral? Porque es que el cuerpo también habla y a través del mismo nos podemos conocer, también podemos conocer qué está pasando y cómo debemos actuar y accionar al tiempo. Claro, fíjate que el estado de paz es tu mejor indicador de que estás donde tienes que estar. Claramente. Cuando empiezas a perder la paz, cuando hay situaciones donde ya no sientes comodidad, y ojo que no estoy hablando de la comodidad desde este lugar donde tú estás incómodo, porque cuando nosotros estamos en un lugar que la gente ha llamado zona de confort, no es tan confortable estar en un lugar donde tú no te sientes en paz, donde te sientes inquieta, donde sientes que deberías estar en otro lugar o haciendo otra cosa. Entonces, cuando tú sientes estas situaciones en tu cuerpo, que por lo regular se sienten o con taquicardias, o con dolores físicos, o con molestias emocionales, ¿sí? Como apatía, como pereza, como desgano, lo más sabio sería que fueras honesto contigo misma. Preguntarte, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer? Okay. ¿Estoy en el lugar donde quiero estar? Y habrá quienes me digan, no, pero es que ni estoy en el lugar que quiero estar, ni estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero tengo que hacerlo. Hombre, ¿quién te dice que tienes que hacerlo? No, pues la situación, Alexandra, necesito comer, necesito pagarle el colegio de mis hijos, necesito hacer tantas cosas y eso implica que yo esté donde no me gusta y que haga lo que no quiero. Pero eso es una creencia. Claro. Y ahí, en esas creencias, entra el miedo. Lo que tú decías, no, es que cuando enfrentamos ese cambio y vemos que como que todo se bloquea, lo único que tenemos por hacer es ser honestos con nosotros mismos y sacar esa valentía de adentro para decir, ¿en serio esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida? Es que Alexa, ahí es donde uno se puede detener y puede decir en algún momento que todas las personas siempre tenemos que aprender a ser valientes. Esa es mi palabra favorita y como mi palabra rema con la cual me he intentado apoderar desde el año pasado. Pero ¿qué sucede? Que los seres humanos le tenemos miedo a adentrarnos a lo desconocido, porque es algo que verdaderamente nosotros no sabemos qué puede pasar, y es que a quién le gusta la oscuridad, si desde chiquiticos nos han enseñado que la oscuridad es mala, que en la oscuridad está el coco, que en la oscuridad están los demonios y que nos pueden hacer daño. A nadie le gusta la oscuridad, pero no nos damos a la tarea de sentarnos y decir, perfecto, voy a atravesar mi oscuridad porque quiero llegar a un campo desconocido. Vaya usted y le vaya bien. Y de acuerdo. ¿Qué tal que le vaya bien? ¿Y de dónde viene ese miedo? Ese miedo es aprendido, Tefa. Ese miedo es inculcado por los seres que estuvieron a nuestro alrededor, que de muy buena fe y voluntad, pero desafortunadamente desde su ignorancia, y cuando hablo de ignorancia no estoy hablando de información, de estar letrado, sino desde donde ellos también aprendieron, desde ese miedo y desde esta falta de confianza en sí mismos y de comprender cómo funciona la vida, que te dijeron, quédese ahí donde está y no se mueva porque eso es mejor a nada. Yo recomiendo mucho una película de dibujos animados que ya salió la segunda parte, que se llama Los Croods. Es una película donde los protagonistas son seres de cavernas, okay, ¿no? Primitivos. Y el padre siempre está buscando que todos los del clan nunca salgan de la cueva después de las 5 de la tarde, después de que se empieza a ocultar el sol. Y siempre todas las noches para dormir, él les explica, les cuenta una historia de qué le pasó a quien salió de la cueva después de las 5 de la tarde, y para terminar de darles el aprendizaje les dicen, y es que si ustedes salen después de las 5, ¿qué es lo que va a pasar? Y con su manito la pone en una piedra, la manito con sangre, y les recuerda a todos que si salen se van a morir. Así es como nos programan, que si tú cambias, si tú haces lo que tú sientes que tienes que hacer, te vas a morir, porque ese es el temor. No vas a ser capaz, no vas a tener recursos, te vas a morir de hambre. Pero yo te digo, Tefa,
vuelvo y te repito, saquemos esto de la mente y pasémosla a un plano mucho más grande, al plano de la conciencia. No estamos solos. Y si tú haces esta conciencia que no estás solo y hay una fuerza que te sostiene, entonces tú te conectas con esa fuerza y simplemente dices, si esto es para mí, muéstrenme. Y se lo estoy diciendo, Tefa y televidentes, no porque yo lo haya leído en alguna parte, sino que hay momentos en mi vida en los cuales yo he tenido que hacer lo siguiente: soltar y confiar. Y decirle a esta inteligencia, que para mí es la inteligencia divina, decirle, ok, si yo ya no tengo correspondencia con este espacio, con esta persona, con esta situación, muéstrame dónde puedo servir mejor. Muéstrame qué es lo que a mí me corresponde para seguir avanzando en el camino de mi felicidad. Y te digo, Tefa, la respuesta no tarda en llegar, porque yo estoy dejando mi ego a un lado, el que cree que sabe cómo funciona su vida, sabiendo que mi espíritu ha elegido este cuerpo para vivir unas experiencias. Entonces salgo de la mente, me conecto con mi espíritu y digo, ok, pónganme donde tengo que estar. Y sucede la magia, Tefa. Increíblemente, Sucede, pero sí. Sucede. Hubo un momento en mi vida, y esto es una infidencia, en que yo no tenía recursos, no tenía para dónde irme, pero debía tomar una decisión. Y yo ya estaba escuchando mi cuerpo y diciendo, me hice esta pregunta, ¿esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida? Y la respuesta inmediata fue, no, obvio no. Entonces, como yo no sabía qué hacer, ni tenía los recursos económicos, es que no había nada, no tenía dinero, mi hija acababa de morir, no tenía nada. Y de repente simplemente dije, ok, Padre, ponme, si yo debo irme de esta situación, ponme donde debo estar. Y a los 2 días recibí la información para poderme ir a un lugar, rentar un lugar. Viví 6 meses en ese lugar y yo no tenía empleo, no tenía trabajo, no tenía nada, y empezaron a surgir las oportunidades. Fueron los 6 meses donde yo más gente conocí, donde todos los que conocía me tendieron la mano y donde nunca me hizo falta un solo centavo para mis necesidades básicas, y todo fue suplido en el momento perfecto. Pero ¿cómo se llama eso? Confianza en la vida, Tefa. Quienes me conocen muy bien pueden dar fe de lo que voy a decir, y es que normalmente yo siempre digo que tengo una comunicación muy estrecha con nuestro Padre, con nuestra divinidad, porque literal a mí me pasa eso, Alexa. Yo soy de las que yo me siento en un momento y digo, de verdad, muéstrenme si debo quedarme aquí, si debo irme, si la situación es por mí o si definitivamente es que ya el entorno no me corresponde. Pero es que soltar es tan difícil, Alexa. De verdad, atravesarnos a nosotros y atravesar ese espejo que el otro o los otros me están dando es tan complicado, y ahí es donde empezamos a hacerle más caso a nuestro ego y no tomamos esa decisión llenos de sabiduría y llenos de valentía. Tú lo has dicho, porque le damos prioridad al ego, le damos prioridad a la mente, le damos prioridad a lo que creemos que sabemos, que eso es ignorancia, creer que sé. Sabiduría es comprender que somos más que un cuerpo físico, que siempre estamos sostenidos por esta inteligencia suprema, y que si dejamos tanta vanidad, tanto orgullo y tanto creer que sé, tanta ignorancia, la vida fluye más fácil para nosotros. Y esto no es solamente para alguien, esto es para quien hace conciencia de eso, Tefa. Y no es cuestión de religión, es cuestión de conciencia, de abrirte a conocer mucho más de ti, que eres no solamente un cuerpo físico, espiritual, mental, emocional, psicológicamente, eres un compendio, eres un ser tan maravilloso, pero aún ni siquiera has hecho esta tarea de mirar hacia adentro y comprender realmente qué es lo que eres. Lo que pasa con diferente a las tomas de decisiones, sino con nuestro día a día, con lo que tenemos aquí en el presente, es 100% nuestra responsabilidad, Alexa, es 100% nuestra creación, porque es que a veces solemos echarle la culpa a lo nuevo, solemos echarle la culpa a las personas, solemos culpar al trabajo, a nuestro esposo, a nuestra pareja sentimental. De acuerdo. ¿Es nuestra responsabilidad o puede haber de pronto uno que otro necesito que otra persona tenga la culpa? Pues fíjate que hablar de culpas es estar por fuera de la comprensión del universo. No existen los culpables, existen los responsables. Ok. Y no existe la creación, ya todo está creado. Existe la correspondencia.
yo me hago correspondiente con las situaciones que están afuera. Yo te digo, nosotras en este momento somos correspondientes con esta realidad. Estamos vibrando en una cierta frecuencia, solo que cuando hablamos de frecuencia, de vibración, de energía, estamos hablando de una comprensión del universo. Y para eso necesitamos información suficiente, Tefa. Fíjate que hemos tenido en el plano Tierra seres en todos los ámbitos, filosófico, científico, médico, religioso, que nos han aportado herramientas, pero desafortunadamente no hemos accedido a ellas con toda la rigurosidad que necesitamos si realmente queremos un cambio de conciencia. Por ejemplo, yo siempre cito a un gran científico que nació en el siglo XX y todavía no estábamos listos para vivir todo lo que nos enseñó y nos aportó como humanidad, y fue Nikola Tesla. Nikola Tesla decía que si tú quieres comprender el universo, tienes que comprenderlo en términos de energía, frecuencia y vibración. Okay. Como estamos acostumbrados a lo que yo puedo tocar y sentir, esto es lo que existe, no comprendemos que detrás de lo que puedo tocar y que puedo sentir con mis 5 sentidos, es una manifestación de la energía. Por lo tanto, si no tengo información suficiente para entender eso, entonces no entiendo cómo es que mis pensamientos terminan poniéndome en un lugar. Claro. Cómo es que mis emociones terminan poniéndome en una situación. Y cómo mis sentimientos terminan conectándome con ciertas personas. Claro. 2 de la tarde, 17 minutos. ¿Cómo asumir todos estos cambios con sabiduría? Es nuestro tema del día de hoy. Ustedes pueden seguir participando, tanto en nuestros audios de WhatsApp, también en la línea 524-3536, también en la 518-4098 para que participen. Estamos con Alexandra Sterling hoy hablando de este maravilloso tema. Hay muchas más preguntas interesantes, Alex, antes de ir con la participación de nuestros televidentes, y es: estos cambios, todos estos cambios que estamos viendo, ¿qué tanto aportan al desarrollo de la conciencia del ser humano? Uy, muchísimo, Mauro, porque solamente cuando pasamos las situaciones desafiantes, primero desarrollamos el carácter para saber y buscar dentro de nosotros las posibilidades, la fuerza interior que nos permite avanzar. Cuando nosotros somos movidos, ya sea por el universo en todo esto que está sucediendo o por una situación externa que según tú no has manipulado, todas esas situaciones que vivimos nos llevan a que verifiquemos cuáles son lo que nos acompaña para poder desarrollar unas nuevas habilidades, unas nuevas oportunidades. De hecho, esta ha sido la forma en que el cerebro humano ha evolucionado, en que cada vez que el humano primitivo se enfrentó a tener que buscar una nueva fuente de alimento. Y así fue como pasamos de ser cazadores a ser recolectores. También verificamos que hacía falta recursos para poder explotar la tierra y para poder vivir mejor. Entonces el ser humano, a través de la imaginación, de la creatividad, del ingenio, desarrolló las herramientas. Entonces fíjate que sin una situación que te desafíe, tú no puedes lograr cambios y no puedes avanzar porque te vas a quedar en las mismas. Como dirían los abuelos, los tropezones hacen levantar los dedos. De acuerdo, y no solamente levantarlos, sino que te busques un mejor calzado para poder caminar. Pero por supuesto. Bueno, hay más preguntas de nuestros televidentes hasta ahora, eso nos agrada muchísimo. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lucía. Y bueno, ahorita pues con todo este tema, lo que estamos viviendo y eso, pues yo sé que todo cambio siempre pues genera una reacción, ya sea positiva o negativa. Pues quisiera saber cómo debe ser la preparación o qué debo hacer para lograr asumir, obviamente desde lo positivo, estos cambios, sobre todo ahora en este pues estilo de vida que nos está tocando llevar. Gracias. Muy bien, Lucía. Bueno, fíjate, qué linda pregunta. Qué interesante pregunta es. Claro, claro, porque esta pregunta ya no te sume en la falta de responsabilidad de, no, pues esto está pasando y qué horrible, sino bueno, ya está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro. De acuerdo. Entonces, frente a la situación que estamos viviendo en la ciudad, en el país, en el planeta, verifica tu estado actual de acción, es decir, donde tú estás en tu presente, ¿qué puedes hacer
para mejorar, para dar algo de ti. Si lo que puedes hacer está en tus manos, entrégalo, hazlo, no lo pienses, no lo dudes. Pero si hay algo que en acción no puedas hacer, siempre vas a tener la posibilidad de enfocar tu mente, tu energía, tu vibración, tus emociones, tus sentimientos en la mejor opción. Fíjate que está muy subvalorado el tema de conectar con la paz interior, con la meditación, con el silencio, con la oración, porque algunos la ven como que la persona no está haciendo nada, porque vuelvo y repito, no comprendemos cómo funciona el universo. Quienes comprendemos cómo funciona, respetamos que hayan seres que accionan de diferentes maneras, pero nosotros accionamos desde donde mejor podemos hacerlo, y es desde conectar con el silencio, enviar la mejor frecuencia para que haya un cambio profundo y duradero, para que quienes deban transformar la situación la transformen, para que en manos de quien está, que hayan estos cambios, tome esa decisión de respeto, no de individualidad, sino de colectividad, y la tome, ¿sí? Pero todo eso se logra de dos maneras: con acción física concreta y con acción vibracional concreta. No podemos descartar la vibración como forma de transformación en el planeta. Y te lo digo no solamente como una creencia en particular, hay evidencia científica de que cuando una persona o un grupo de personas se reúnen a meditar, y esto fue un estudio que realizaron en los Estados Unidos en los años 80, cuando se reunieron a meditar, descubrieron que creo que fue en Chicago, ese día y en ese momento de la meditación bajó los niveles de violencia a casi cero. Cuando ese grupo de personas dejaron de meditar, volvieron a aumentar las cifras de violencia. ¿Qué sacamos de este estudio? La vibración de tu mentalidad, la vibración de tu emoción, la vibración de un estado en particular de tu cerebro puede lograr cambios externos. ¿Pero qué necesitamos para ello? Práctica, comprensión, necesitamos hacerlo, pero no todos están, y es respetable y comprensible, no todos están en esa frecuencia para sentarse a meditar, y también tenemos que respetar eso, Mauro. Claro, ojalá todos pudiéramos alcanzar esa frecuencia vibracional para poder lograrlo. Pero entonces, aceptamos la situación como una ley universal de que iba a pasar, necesitaba pasar, tenía que pasar, ¿cierto? Aceptamos la situación. Entre aceptación y resignación, ¿podemos decir entonces que son sinónimos? No son sinónimos. ¿Por qué? Porque la resignación es una sensación interna de inconformismo. Y la resignación nunca hace parte de la paz. Nunca va a ser un proceso de transformación externa, porque vas a quedar como con un sinsabor. Esa es la resignación. Como cuando uno acepta pero no le gusta. De acuerdo, pero fíjate que no es aceptar. Aceptar es aceptar, y ya te voy a explicar qué significa aceptar. Pero la resignación es decir, me tocó. No estoy de acuerdo, no me gusta, no lo comprendo, pero ya que. Esa es la resignación, y por eso es tan difícil para las personas vivir la paz interior que buscan, ¿sí? Porque estamos en resistencia hacia muchas cosas que suceden y que son un hecho. Que una persona amada tuya haya partido, haya desencarnado o haya muerto. Que el trabajo en el que tú estabas y que de pronto te gustaba muchísimo, pues que ya no está. Que de pronto ya no tengas una parte de tu cuerpo porque para tu supervivencia había que retirarla de tu cuerpo, y sencillamente no lo aceptas, pero te resignas. Eso me muestra que en mi mentalidad todavía hay unas creencias profundas que no me permiten ver más allá de mis emociones y mi sentir. ¿Qué es aceptación? Es la comprensión de que todo sucede para un bien mayor y superior, para ti y para todos los involucrados. Pero es que, Alexandra, eso es tan difícil. Yo no creo que eso pase así. No pasa por el filtro de la creencia, pasa por el filtro de la conciencia y de la comprensión de cómo funciona el universo. Mira, Mauro, en este universo ni vinimos a sufrir ni estamos solos.
Aquí no nos vinieron a tirar para vivir cosas terribles y sálvese quien pueda. Eso es una percepción del ser humano que está lleno de ego y de miedo. Pero realmente aquí estamos para ampliar nuestra conciencia, para poder vivir la vida humana como experiencia y aprendizaje en las relaciones con otros y poder encontrar esa paz interior de saberme espíritu, ser conectado con todo y que podamos sacar de adentro eso que nos hace humanos, que es la solidaridad, la capacidad para ser compasivos. Eso no lo tiene un animal. Un animal, si tú tienes un perrito en casa, el perrito es muy, muy lindo y tú lo mimas y él te cuida y todo lo que tú quieras. Pero si viene un extraño, probablemente le va a gruñir. El ser humano tiene la única capacidad de desarrollar estas habilidades humanas: compasión, misericordia, comprensión hacia otros, capacidad de dar amor, de perdonar los errores. Pero vivimos todavía muy enganchados en nuestra parte más básica, que nos hace defendernos, atacar, buscar lo mío porque es mío y nadie me lo quita, y que es que de pronto me quedo sin, entonces tengo que acaparar, acumular y guardar una cantidad de cosas que no nos hace humanos. Y estamos en esa transformación, mi Mauro. Y es ahí donde se forma esa coraza que no nos deja avanzar. Así es. Algunas personas inclusive aseguran, Alexandra, que todos estos cambios, en la mayoría de las veces vienen acompañados, de un gran esfuerzo o inclusive de sufrimiento. ¿Usted qué piensa sobre esto? Esfuerzo sí, sufrimiento no. El esfuerzo es todo aquello que me saca de mi zona de comodidad y que es necesario para vivir una nueva experiencia. Si yo no me pongo de pie de este sillón y camino hacia la puerta, no voy a poder salir de aquí. Eso implica un esfuerzo, implica una acción, ¿sí? Pero el sufrimiento es diferente al esfuerzo. El sufrimiento es mental y está directamente condicionado con mi incapacidad de comprender las leyes universales, cómo funciona este universo, la incapacidad incluso de soltar todo aquello que me hace daño. Mauro, el sufrimiento es mental. Es cierto que nosotros vivimos situaciones humanas que nos confrontan y hace que tengamos sentimientos de tristeza, de temor, de angustia, de desilusión, de desasosiego. Pero esos sentimientos son alimentados por la incomprensión que tenemos en la mente. No significa que no lloremos cuando algo físico nos duele, no significa que no lloremos porque un ser querido se fue, no significa que no lloremos o no expresemos nuestra tristeza porque algo se acabó. Significa que vivamos esa experiencia humana de los sentimientos, pero que no nos encasillemos allí, que no empecemos a expandirlo como es que porque yo, porque a mí esto es un castigo divino, porque a los demás sí y a mí no. Esa ya es una mentalidad que primero no nos beneficia y segundo nos muestra nuestra ignorancia, porque todos nosotros vivimos las experiencias que necesitamos vivir de acuerdo a lo que nuestra alma necesita experimentar. ¿Cómo podemos experimentar, Mauricio, el poder vivir agradecidos y saber que somos abundantes si no experimentamos la carencia? Claro. ¿Cómo podemos saber que realmente somos seres bendecidos y que estamos sanos si no experimentamos que nos duele el dedo chiquito del pie? Solamente cuando nos duele el dedo chiquito del pie es que nos acordamos que tenemos dedo chiquito del pie y que nos sirve para muchas cosas. Y que valoramos la salud en ese preciso momento. De acuerdo. Bueno, Alexandra, ya finalizando este gran tema del día de hoy, nosotros, ¿qué necesitamos cultivar dentro de nosotros para afrontar esos cambios en nuestras vidas con sabiduría? Muy bien. Lo primero, Mauricio, buscar información de sabiduría. Ya les compartía que durante prácticamente desde que el ser humano ha tenido la oportunidad de expresar comprensión, nos han dejado información absolutamente poderosa, hermosísima, que nos permita entender que somos más que un cuerpo físico y que estamos aquí para algo más.
busca esa información de sabiduría en diferentes fuentes, llámalas científicas, filosóficas, fuentes fidedignas que te permitan comprender que hay una realidad mucho más grande que es la que manifiesta esta realidad. Eso en primera instancia, porque si yo no tengo información suficiente, Mauricio, no voy a poder comprender y por lo tanto no voy a poder actuar con sabiduría. Si yo sé, es decir, entiendo, comprendo detalladamente de qué va cada situación, voy a poder tomar las mejores decisiones, voy a poder utilizar las mejores herramientas, tanto internas como de aceptación, compromiso, acción, respeto, responsabilidad, como externas, es decir, buscar afuera lo que apoye para que yo pueda brindar mi mejor servicio en el momento que necesite entregarlo o que pueda accionar de una manera muy concreta, específica y eficiente, ¿sí? Entonces, ese en resumen serían los elementos que necesitamos. Información suficiente, ¿sí? Que tú leas, investigues, busques de acuerdo a lo que tu corazón sienta. Si siente que es a través de alguna fuente religiosa, científica, filosófica, dale, porque esa será tu correspondencia y ahí podrás encontrar información suficiente. Y luego que tengas esa información suficiente, ponla en práctica y date cuenta que aquí estamos es para servir, desde tu propio lugar. Nadie está aquí en vano. Cada quien puede servir de la mejor manera posible, pero hay que hacerlo con información, no dejándonos llevar de lo que los demás nos digan, de lo que otro está haciendo, entonces yo me voy como un borreguito, porque es que por ahí hay que agarrar, pero ¿y por qué? No sé, pero todo el mundo va para allá. No, ya estamos en la necesidad de despertar. ¿Y qué significa despertar? Asumir la vida con sabiduría, con la información suficiente y actuar en consecuencia. Y a propósito de eso, entonces, ya para finalizar, Alexandra, ¿qué ganamos cuando a conciencia asumimos, por ejemplo, lo que está pasando? ¿Qué ganamos, Mauricio? Ganamos responsabilidad, lo que nos lleva a descubrir la paz interior invulnerable. Si yo comprendo que mi interior lo manejo yo, mis emociones, mis sentimientos, mi forma de ver la vida, ahí nadie entra, soy yo la que con mis pensamientos, sentimientos, emociones estoy gestionando lo que pasa afuera. Entonces tomo responsabilidad y al tomar responsabilidad ya el externo no me va a causar dolor interno, que eso es lo que llamamos sufrimiento. Por lo tanto, ¿qué logramos cuando asumimos? Paz interior. Muy bien. Alexandra Sterling, maravilloso este diálogo que hemos tenido contigo hoy. Aquí en las Tardes del Sol esperamos haber aportado muchísimo sobre lo que está pasando a nuestras familias que nos siguen permanentemente aquí en el Magazine de la Buena Energía. Gracias, Alexa, Buena Energía para ti. Redes sociales donde la gente te pueda preguntar un poco más acerca de este tema. Con mucho gusto, Alexandra Sterling en YouTube, Facebook e Instagram para que podamos conectar, y también tenemos encuentros a través de Zoom, plataforma Zoom, para conectar con estos temas de espiritualidad y conciencia. Muy bien, Alexa, muchas gracias.